jornada que hoy nos reúne aquí sobre el régimen jurídico del TRADE, del trabajador autónomo económicamente dependiente. Que bueno, que sabéis que es una figura un tanto compleja, porque es una figura que comparte todo lo de un trabajo autónomo, pero con una serie de peculiaridades, con unos requisitos, con una necesidad de, bueno, de contar con unas ventajas, con unos inconvenientes, y que la hacen un tanto particular y es lo que nos ha llevado en el día de hoy pues a querer profundizar, ¿no? Y a querer conocerla mejor. Esta jornada se enmarca dentro de la estrategia regional del trabajo autónomo de la región de Murcia, que se firmó en el 2022 hasta el 2025 y que trata en el ámbito de la región pues, de promocionar el trabajo autónomo. Y entonces, pues, en una serie de actuaciones que nosotros realizamos en el marco de esta estrategia regional, aprobada por la Dirección General del Trabajo Autónomo, pues una de las cuestiones que realizamos pues, es el conocimiento y la difusión de todos los requisitos y de todas las condiciones de los autónomos y concretamente hoy pues, de los económicamente dependientes. Para eso pues, vamos a contar con dos personas muy especialistas, cada una en su ramo, y que creo que nos van a dar una visión de conjunto muy, muy completa. Por una parte, vamos a empezar con Belén Fernández Collados. Belén es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Murcia, sobra conocida, y además es directora de la Cátedra de Relaciones Laborales y Bienestar Laboral. Vemos que detrás tienes el logo de la cátedra, fenomenal, también de la región de Murcia. Belén, claro, conoce perfectamente esta figura y nos va a dar pues, seguramente el aspecto pues, como más completo de conceptos, requisitos, ventajas, el aspecto, digamos, más académico, más propio de su área. Y a continuación, pues también Rocío García Fenol, que es jefa de la Oficina Nacional del Fraude en la región de Murcia, ¿no? De la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Y claro, Rocío nos va a dar un aspecto pues diferente, también muy importante, y es un aspecto práctico y sobre todo pues deslindando realmente lo que es un TRADE de lo que no lo es, de lo que son autónomos propiamente y sobre todo pues en muchos casos falsos autónomos, autónomos indebidos que no deben ser así. Y entonces pues también pues nos va a contar su experiencia dentro de la propia inspección, campañas, actuaciones y un poco, Rocío, pues qué es lo que os venís encontrando y en qué pues seguramente fallan más y en ese sentido vosotros pues podéis incidir en lo que es conveniente, lo que es correcto y lo que no es correcto para que todos lo tengamos claro. Os distribuís vosotras buenamente el tiempo, ya sabéis de qué disponéis. Yo creo que empezamos un poco conforme al programa, que empiece a lo mejor Belén dando esa visión general y después Rocío la visión a lo mejor más específica de los criterios de la inspección. Todas aquellas personas que tengan cualquier duda, sugerencia, pregunta, tienen el chat a su disposición porque para el mejor desarrollo de la jornada, pues los micrófonos están bloqueados para que no haya ruido de fondo. Entonces hacen las preguntas a través del chat y luego, pues una vez que ellas dos hayan terminado, pues vamos viendo las preguntas, vais viendo vosotras un poco las preguntas, las que van dirigidas a cada uno y de modo pues sucesivo, pues las vamos contestando hasta que, bueno, pues creamos que las cuestiones están ya suficientemente resueltas. Así que nada más, agradecer nuevamente y muy sinceramente tanto a Belén como a Rocío que hoy estéis aquí y nos ilustréis en el tema, a toda la gente que comparte esta webinar y nada, y deseando escucharos y aprender un montón. Muchas gracias. Os doy paso, Belén, todo tuyo. Gracias a Groen por invitarme y en especial a Rosalía a participar en unas jornadas tan interesantes. El TRADE pues es una figura ciertamente compleja y donde pues, el hilo que separa el TRADE del falso autónomo es bastante complicado y bueno, vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre esta figura. A mí se me ha encomendado
hablar del régimen jurídico, conceptos, requisitos y ventajas, pero antes no me resisto a hacer una pequeña contextualización, ¿no? A los profesores de Derecho del Trabajo, cuando explicamos el derecho del trabajo, lo primero que hacemos es decir que el derecho del trabajo surge debido a una necesidad social en un momento muy concreto, aproximadamente en la primera revolución industrial, donde es necesario pues, proteger al trabajador que trabaja de forma voluntaria, personal, dependiente, por cuenta ajena y de forma retribuida. Y ahí, en ese momento, pues la foto es esta. Está claro cuál es ese tipo de trabajo y quién es el empresario, y que además lo he puesto en masculino porque esta era la foto en ese momento de la primera revolución industrial, donde tenemos dos figuras antagónicas, el empresario y el trabajador por cuenta ajena. Sin embargo, han pasado pues, siglos y la foto ha cambiado mucho. Poca gente se representa con este tipo de trabajo, con esta forma de economía, de estos sectores de actividad. Y sin embargo, cuando hablamos, más que hablar de empresario, hablamos de autónomo y hablamos pues, de autónomos, autónomas, de otro tipo de trabajo autónomo, ¿no? Igual que también ha cambiado el trabajo por cuenta ajena, pero sobre todo ha cambiado el trabajo autónomo, y por eso no es la cuarta revolución industrial, que es en la que estamos, sino ya en la tercera. Ya a principios de este siglo, pues se plantea otra vez una necesidad social, y es la de regular el trabajo autónomo, porque el autónomo ha dejado de ser el empresario, ha dejado de ser, bueno, sigue siéndolo, pero es un tipo de autónomo, Amancio Ortega o Isidoro Fernández, ¿no? Aquí, cuando hablamos de personas que trabajan de forma autónoma, pues todos pensamos en nuestro fontanero, electricista, peluquero o peluquera, o fontanera, en el dentista, todas estas personas que están más o menos aquí representadas. Surge esa necesidad social y tenemos la ley que regula el trabajo autónomo, el Estatuto del Trabajo Autónomo. De hecho, la idea del Estatuto del Trabajo del siglo XXI está en hacer, parece ser que está en hacer un estatuto donde estén regulado tanto el trabajo por cuenta ajena como el trabajo autónomo unido, porque ese trabajo autónomo que se regula en la Ley de Estatuto del Trabajo Autónomo, lo que hace es un cierto paralelismo con la regulación del trabajo por cuenta ajena. Y ahí, con esta ley del 2007, que ya tiene unos añitos, es donde nace esta figura ciertamente controvertida, que es la del trabajador autónomo económicamente dependiente. Tenía aquí unas gráficas para que veamos cómo pues, el número de personas que trabajan de forma autónoma va creciendo, y el TRADE, pues, es el trabajador autónomo económicamente dependiente, es una modalidad de autónomo. No he encontrado datos para saber exactamente cuántos TRADES tenemos, porque la afiliación pues, son trabajadores autónomos sin más. El estatuto le dedica el capítulo tercero, donde tenemos el concepto y pues, un poco la regulación con todos estos apartados. La idea es que yo les hable del concepto, de los requisitos y las ventajas. Han sido, cuando me han encomendado esta función, han sido muy optimistas, porque solo, luego Rosalía ha dicho ventajas e inconvenientes, pero solamente han puesto conceptos, requisitos y ventajas. No es que haya inconvenientes en sí, pero bueno, yo siempre digo que todas las opciones de vida tienen unos pros y unos contras. Y más que inconvenientes, en el TRADE lo que vamos a ver, que el problema, me estoy haciendo un poco un spoiler, voy a intentar que no sea un spoiler, sino que sea más bien un cebo de estos que hacen en los programas de televisión. Más que inconvenientes, el problema que
de alguna forma ya lo ha mencionado Rosalía, es que a veces no estamos ante un verdadero trade y entonces sí que más que un inconveniente lo que tenemos es un problema. Lo veremos al final de la intervención y sobre todo mi compañera de mesa pues va a ser la persona que va a incidir más en este tema. ¿Quién es o qué hace, cuál es el concepto del trabajador autónomo económicamente dependiente? Ven que utilizo el género masculino como un género neutro porque si no me parece bastante complicada la expresión oral y también la escrita, la verdad. Pues la persona que trabaja el trade es aquella persona que realiza una actividad económica o profesional a título lucrativo. Este adjetivo es importante porque siempre distinguimos pues el trabajo por cuenta ajena, el trabajo autónomo y aquellas relaciones que no son laborales porque no tienen ese título lucrativo, porque son relaciones actividades que se hacen por amistad, familiaridad, benevolencia. Pues evidentemente, igual que en el trabajo por cuenta ajena, en el trabajo autónomo tiene que ser a título, una actividad profesional y económica a título lucrativo. Además que se hace de forma habitual, personal, directa. Vamos a ver que uno de los requisitos está totalmente ligado a ese adjetivo, ¿no? De que sea una actividad personal y directa. Y predominantemente, que esta es la clave, predominantemente para una persona, ya sea física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él al menos el 75% de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales. Es decir, estamos ante un tipo de trabajador autónomo que tiene todas las características del trabajo autónomo, pero una de ellas, que es precisamente pues a diferencia del trabajador por cuenta ajena, que su actividad es retribuida con un salario, el autónomo lo es por cuenta propia. El autónomo sabemos que tiene su propia infraestructura y que arriesga su patrimonio y no tiene un salario, ¿no? Sin embargo, esa nota aquí es la nota que pierde un poco que es más débil, porque aquí, aunque es un trabajador autónomo que arriesga su patrimonio, que tiene sus propios medios, que trabaja por su cuenta y riesgo, depende fundamentalmente de un cliente. Y además no en un 50% o menos, sino en un 75% o más de sus ingresos. O sea, es una persona que trabaja de forma autónoma con todas las características de un autónomo, pero básicamente para una persona. Lo hace para más, pero fundamentalmente para una persona. Los requisitos son 5 y además son acumulativos. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener los 5. Todo esto es fundamental porque ya he empezado haciendo un spoiler y diciendo la importancia de que estemos ante un trade real, no a un falso autónomo. Entonces, a la hora de saber si estamos ante un trade o un trabajador por cuenta ajena, se tienen que dar estos 5 requisitos y se tienen que dar los 5 de forma acumulativa. El primero de ellos es muy sencillo, que es no tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda la actividad con terceros, porque puede ser que no tengamos trabajadores, pero sí que contratemos a otra persona autónoma o subcontratemos parte de la actividad. En ningún caso. El trade tiene que realizar de forma personal y directa, lo decía el concepto, el trabajo. Entonces, no puede tener trabajadores a su cargo. Sin embargo, existen excepciones porque el autónomo a veces se representa como un superhéroe, pero es un ser humano de carne y hueso y entonces pues puede ser que tenga unas situaciones que le impidan trabajar y la propia ley las contempla y posibilita que se puedan contratar a personas. Para seguir con
con los requisitos. Voy a pasar de estas excepciones y voy a seguir con los requisitos y luego vemos las excepciones de contratación. El segundo requisito es muy sencillo, pero no es que esté escrito en sánscrito, pero sí de una forma como muy críptica y muy del modo que nos gusta a los jurídicos hablar o escribir para entendernos solamente nosotros. Dice, no ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicios bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente. Saben que la doble negación es una afirmación. Entonces, si lo hubieran escrito de una forma más sencilla, en vez de decir no realizar la actividad de manera indiferenciada, diría realizar la actividad de manera diferenciada. Es decir, el trade, como es un trabajador autónomo, no puede estar en la empresa o en la actividad de su cliente principal trabajando como uno más de los trabajadores. Tiene que hacerlo de manera diferenciada. Esto, yo siempre que llego a este requisito me acuerdo de un amigo que es ingeniero y trabaja de perito, va muchas veces de perito a los juicios. Y me decía siempre, dice, a mí cuando me dicen, ¿no es menos cierto? Yo le digo, por favor, decirme la pregunta clara que yo pueda responder claramente, porque esta trampa de no es menos cierto, es decir, no es menos cierto, es mentira, es verdad, pues esto lo mismo. Olvídense, es muy sencillo. Si quitan la doble negativa es una afirmación, es que el trabajador es un trabajador autónomo y por tanto no puede estar trabajando como otro más en la empresa del cliente. Es decir, ha de ejecutar su actividad de manera diferenciada. El requisito es muy sencillo, es más cómo está redactado. El tercero es claro, es una nota también propia de la autonomía del trabajador, que es disponer de infraestructura productiva y materiales propios necesarios para el ejercicio de su actividad e independientes de las de su cliente. Es decir, tenemos un trabajador que, como es autónomo, aunque trabaje fundamentalmente para un cliente, tiene que hacerlo de forma diferenciada del resto de los trabajadores de ese cliente y lo tiene que hacer con sus propios materiales, su propia infraestructura, porque es un trabajador autónomo y lo es por cuenta propia. Y matiza la norma, dice, bueno, cuando en dicha actividad sean relevantes económicamente. Es decir, bueno, tú puedes ir a la empresa y cogerle un bolígrafo y dos chinchetas y cinta de carrocero y cuatro cosas que no tienen un valor significativo económico. Lo que no puede ser es que estemos hablando de que es un trabajo autónomo, un trabajador autónomo. Piensen, por ejemplo, en un electricista. Un electricista que es un trade en una fábrica donde en esa fábrica tienen electricistas, pero llaman a este trade para realizar unas tareas muy puntuales y muy específicas que suele realizar esta persona. Pues claro, no puede ser ni que esté trabajando como uno más allí en esa empresa, de manera que tenga un horario, que vaya allí, que esté con el mono y ahí todos los días, porque entonces lo que tendríamos es un falso autónomo, a diferencia del resto, ¿no? Y además de eso, pues tiene que tener sus propias infraestructuras, sus propios materiales cuando va allí. Que necesita una llave inglesa allí, pues la puede coger, porque eso no representa nada, pero sí que tiene que tener sus propios medios. Y el cuarto sigue también en la misma línea de que estamos ante un trabajador autónomo, que es desarrollar su actividad con criterios organizativos propios. A esta persona que hemos dicho, a este electricista que llaman, no es un electricista que está allí trabajando todos los días, a todas las horas, o con una jornada a tiempo parcial, o con un horario. No, es una persona a la que llaman de forma puntual y además tiene sus propios criterios organizativos. Lo que ocurre es que evidentemente va a la fábrica cuando está abierta. Y quien dice este ejemplo, pues cualquier otro. Es decir, tiene sus propios criterios organizativos sin perjuicio de las indicaciones técnicas que pueda recibir del cliente. Quiero que lo hagas así, así o asado, y que además pues, sea pues, en el propio horario casi de trabajo del cliente, como es
como es normal. Y el último, pues está relacionado también con las notas del trabajo autónomo, que es percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, es decir, no tiene un salario, sino que volvemos a lo mismo, es un trabajo por cuenta propia donde asume el riesgo, tiene sus propios medios de producción, asume el riesgo, su propia forma de organizarse y también gana en función del trabajo realizado. Percibe una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de acuerdo con lo pactado con el cliente, asumiendo el riesgo y ventura de aquella. Es decir, es sí o debe de ser sí o sí un trabajador autónomo con todas las características propias del trabajo autónomo, que son justo las contrarias del trabajo por cuenta ajena, y la única diferencia es que básicamente trabaja para un cliente, trabaja para distintos, pero más del 75%, más que básicamente trabaja para un cliente, es que tiene un cliente que es un cliente muy fuerte que le supone pues, prácticamente la totalidad de sus ingresos. Las ventajas, pues hay que hablar de ventajas para las dos partes, para el cliente y para el propio trade. Para el cliente, que suele ser también pues, otro autónomo, otra empresa, desde luego se ahorra todo el coste social de tener un trabajador o una trabajadora por cuenta ajena. Todos sabemos que lo que supone tener un trabajador por cuenta ajena. El trabajador por cuenta ajena tiene una serie de derechos individuales en cuanto a los derechos del tiempo de trabajo, permisos, licencias retribuidas, jornada, horarios, derechos colectivos, de negociación colectiva, de sindicación, derechos sindicales. Prevención de riesgos laborales, que es un coste muy importante. El coste mayor siempre es el accidente de trabajo, evidentemente, pero el coste de la prevención, pues también, si tenemos un trabajador por cuenta ajena, pues, ¿qué les voy a decir? Hay que hacerle la revisión médica, la evaluación de riesgos, todo eso tiene un coste. Y la protección social, si esa persona está de baja, pues tenemos el pago delegado, tenemos las cuotas de la cotización. Cuando es un trabajador por cuenta ajena tenemos que pagar sus cuotas de cotización, mientras que si es un trabajador autónomo, es el autónomo la persona que satisface esa protección social. Ese es el ahorro claro del cliente. Y entonces, ¿qué ventajas tiene el trade? Pues el trade tiene ventajas siempre y cuando sea un trade auténtico. ¿Cuáles son? Pues las ventajas del trabajador autónomo. Se puede organizar como estime y además pues asume el riesgo. Y tenemos que pensar siempre, asume el riesgo en sentido positivo. Es decir, cuanto más trabaja, más gana y tendrá la posibilidad no de ganar un salario fijo, que sería básicamente el salario mínimo, sino de poder realizarse profesionalmente y tener unas ganancias superiores conforme a su trabajo. Eso como autónomo, pero como trade tiene unas ventajas añadidas, que es esa línea que hay tan cercana a la del trabajador por cuenta ajena, le hace que se aproxime más al régimen laboral y tenga las ventajas del trabajo autónomo y algunas ventajas próximas a la del trabajador por cuenta ajena. Por ejemplo, las vacaciones y sobre todo el equivalente a la indemnización por despido. Cuando pensamos en el coste que tenemos de un trabajador por cuenta ajena, además de ese coste social, de seguridad social y de prevención de riesgos, todos esos costes de los que he hablado, pues también tenemos que pensar siempre en el coste del despido, aunque nunca contratamos a nadie para despedirlo, pero sabemos que tiene un coste que es el despido. Pues el trade, aunque no tiene un salario, aunque no es un trabajador por cuenta ajena, sí que en el caso de resolución contractual
pues por voluntad del cliente y sin causa justificada, pues se le tiene que indemnizar por daños y perjuicios. O sea, fundamentalmente, desde mi punto de vista, las dos ventajas del TRADE a día de hoy, en el 2007 eran más. A día de hoy son las vacaciones y la indemnización por despido. Estas dos ventajas del año 2007 pues ya no lo son tanto, porque la protección por cese de actividad ya la tiene también el autónomo y las contingencias profesionales también las tiene el trabajador autónomo normal, sin más adjetivos. Vemos como lo que decía al principio, esa foto de cómo el trabajo autónomo va evolucionando cada vez más hacia la protección similar a la del trabajo por cuenta ajena y lo estamos viviendo en estos últimos años con el tema de la seguridad social, que sé que también supone un coste mayor para los autónomos, pero porque todavía no vemos el beneficio. Ahora mismo estamos viendo el coste de las contingencias profesionales, de la protección por cese de actividad que necesita unas mejoras, pero no vemos que las pensiones de jubilación serán mayores y que cualquier contingencia profesional o común pues va a tener una mejor repercusión para el trabajo al autónomo. Además de estas ventajas, en la propia regulación pues vemos cierta protección. Por ejemplo, con el artículo 11 bis que se añadió la posibilidad de ese reconocimiento de la condición de TRADE, es también desde mi punto de vista una ventaja el hecho de tener un contrato que deba estar por escrito y registrado ante la oficina pública, porque nos está dando la condición de que somos un autónomo, pero un autónomo especial con pues con esas mejoras algo similares a la del trabajador por cuenta ajena. Para mí también son una ventaja pues toda esta situación que está ya todo inventado. Entonces, si se dan cuenta, es muy similar a las protecciones que se les dan pues a otros tipos de trabajo. Por ejemplo, el tema de la forma escrita. Dice, si no se formaliza por escrito, cuando no se formalice por escrito, no se hubiera fijado una duración o un servicio determinado, se presumirá, salvo prueba en contra, que el contrato ha sido pactado por tiempo indefinido. Pues esto es la misma protección del trabajo que ha tenido siempre el trabajo temporal. Es una fórmula de decir, vale, puedo ser un trade sin que realmente tenga ese contrato por escrito, registrado ese contrato, que es una de las ventajas, porque se dice por cuánto tiempo, cuánto se va a pagar, se puede estimular, estipular la indemnización por daños y perjuicios. Ese contrato puede ser pues una de esas ventajas, pero ¿y si no lo tengo? ¿Dejo de ser un trade? No, los contratos son lo que son y no lo que dicen las partes. Si hay una persona que está actuando como un trade, pero simplemente parece un autónomo sin más, puede demandar al cliente y solicitar. Lo primero es que, según el 11 bis, puede solicitar que esté por escrito. Y lo segundo es que si termina mal la relación, pues en cualquier momento puede reconocerse aunque no exista ese contrato, puede reconocerse esa actividad como de un trade y entonces pues considerarse que es por tiempo indefinido. Aquí he puesto la norma que desarrolló toda todo lo referente al TRADE, el Real Decreto 197/2009, por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de contrato del TRADE, su registro, y se crea el Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos. No voy a entrar porque es más técnico, pero para que supieran que está ahí. También es importante en esa aproximación del TRADE al trabajador por cuenta ajena, el tema de los acuerdos de interés profesional, que viene a ser como una especie de convenio colectivo. Como sabía que tenía poco tiempo, pues tampoco he querido profundizar, porque del TRADE podríamos estar hablando toda la mañana y toda la semana.
El tema de la jornada pues también es interesante porque, claro, es un trabajador autónomo, pero que se parece a un trabajador por cuenta ajena y que hemos dicho que una de sus ventajas es que tiene una especie de vacaciones, que puede interrumpir su actividad anual durante 18 días hábiles. Y además, pues esto en la teoría es muy bonito, como en la teoría dice, puede tener descanso semanal, festivo, jornada máxima, la distribución, todo esto, si no está en ese contrato, pues es un poco papel mojado. Pero bueno, es un avance. El que todo esto esté reconocido en la norma, pues siempre es un avance. Si se trabaja el tiempo superior al pactado, pues de forma voluntaria, bueno, todas estas cosas que he ido poniendo aquí, creo que son importantes sobre la jornada. Y no sé cómo voy de tiempo, estoy mirando a Rosalía porque no quiero, al ser la primera, no quiero pasarme con el tiempo. Bien, bien. Van bien, Belén, no Voy, te voy preocupes. bien, es que me voy agobiando por la cuestión del tiempo. Pues lo que decía, el trade es parecido a un trabajador por cuenta ajena, sobre todo en todo este tema de la jornada, de la posibilidad de esos descansos, de las vacaciones, el hecho de que pueda tener un horario, el derecho a la adaptación. Es que, claro, sí, el derecho a la adaptación del horario. Bueno, si es ya difícil en un trabajador por cuenta ajena, porque la sentencia lo que nos dicen, vale, el trabajador por cuenta ajena tiene derecho a que se le adapte el horario, pero la empresa tiene unos sistemas de producción, tiene unos horarios y no se puede adaptar la producción y la empresa al trabajador, es el trabajador el que, pues en un autónomo todavía lo veo más complicado, pero bueno, es un paso el que lo diga la normativa. El problema, desde mi punto de vista, en todas las relaciones siempre está en la extinción. En las relaciones de pareja, en las de autónomo y trabajador por cuenta ajena, en la de autónomo con trade, todos somos muy buenos hasta que llega el momento ese del fin, ¿no? Que es ahí donde sale lo peor de todos nosotros. Entonces, por eso creo que es muy importante este artículo 15 y sobre todo lo ideal es que en ese contrato que tiene que ser por escrito, que tiene que estar registrado, en esa posibilidad también de los acuerdos interprofesionales, de que se estipule las condiciones, ahí que es lo ideal está en que la relación quede clara desde el principio. Lo que pasa que esto, pues como las relaciones de pareja, pues cuando llega el amor, estamos súper enamorados, todo genial, venga, te seguiría al fin del mundo, todo fantástico, y no ponemos las condiciones sobre la mesa, sino que cada uno se cree que las condiciones que piensa que tenía para consigo mismo y para la otra persona son las que la otra persona piensa. Pero como no se han pactado, pues luego llega el mal rollo, llega la extinción y no, yo es que creía, yo es que pensaba, pues eso pasa en la pareja, pasa en la relación del trabajador por cuenta ajena, que bueno, ahí pues tenemos los convenios colectivos y el estatuto de los trabajadores bastante más claro. Y aquí, pues igual, llega el amor, vamos a hacer esto tal y sí, y podríamos, y te va a beneficiar a ti, a mí, el negocio fenomenal. Llega el momento en el que entra la pobreza, entra por la puerta y el amor salta por la ventana, y entonces, pues llega el yo soy un falso trade, no, tú eres un trade, hay indemnización, no hay, no, y todo salta por los aires. Entonces, el consejo siempre que tengamos una relación con un trade, pues vamos a ponerlo todo por escrito en el contrato. Y entonces no habrá ningún problema. Si no, pues llega esto, llega la extinción. La extinción por mutuo acuerdo de las partes, fenomenal. Mm,
Esto como en los matrimonios, esto no existe casi. Causas válidamente consignadas en el contrato, salvo abuso de derecho manifiesto. Bueno, el contrato suele ser lo básico, o sea que poca cosa, ¿no? Porque también en el matrimonio se dice, bueno, vamos a hacer las capitulaciones matrimoniales. ¿Quién tiene capitulaciones matrimoniales? ¿El rey y la reina? Porque los obligan, porque si no, pues tampoco. Por muerte, jubilación o invalidez e incompatibles con la actividad profesional conforme a la legislación de la Seguridad Social. Pues aquí tampoco habría problema. Desistimiento del TRADE, debiendo en tal caso mediar el preaviso estipulado o conforme al uso y costumbres. Es decir, puede perfectamente pues igual que ocurre en la relación laboral, el TRADE puede perfectamente desistir, extinguir el contrato porque no quiere seguir, mediando un preaviso y no hay ningún problema. Esto igual que en la relación por cuenta ajena. Si no hay preaviso, sí que entonces tendría que indemnizar a la empresa por daños y perjuicios. Supongo que también en la vida real, aunque yo estoy en la parte académica, pero por lógica, imagino que en la vida real, si se acaba la relación por parte de la voluntad del TRADE, pues el cliente dice, bueno, no te voy a pedir la indemnización por preaviso, si es un poco, desde mi punto de vista, si es un poco inteligente, dice, mira, vete y déjame, no vaya a ser que el divorcio nos salga caro, porque en el divorcio nos salga caro, en esa línea tan delgada entre el TRADE y el falso autónomo, pues puede ser que termine el TRADE demandándonos y considerando que realmente es un trabajador por cuenta ajena. Y entonces, pues sería muchísimo peor, ¿no? Por voluntad del TRADE fundada en incumplimiento contractual grave de la contraparte. Aquí, pues sí que empezamos ya el divorcio por las malas. Cuando el TRADE considera que no se le está dando el trato y seguro que si demanda, porque normalmente aquí ya estamos hablando de una demanda, si extingue la relación y por incumplimiento de la grave de la otra parte, va a pedir indemnización y le va a y le va a amenazar, no sé si es la palabra, con demandarle considerándose de repente un falso autónomo, que es la desventaja del TRADE, es esa línea delgada con el falso autónomo, esa espada de Damocles de como las cosas no se hagan bien y me enfade, te voy a salir caro porque voy a decir que voy a demandarte por falso autónomo. También por voluntad del cliente. Claro, en la teoría, voluntad del cliente por causa justificada, debiendo mediar el preaviso estipulado conforme a los usos y costumbres. Vuelvo a lo mismo, todas estas situaciones, si están en el contrato, si tenemos capitulaciones matrimoniales, el divorcio va a ser mucho más sencillo y separación de bienes y que no nos nuble la vista, el amor de los primeros días, porque luego pues llegan las crisis económicas, las situaciones, los terceros y ocurre, y todas estas cosas se van complicando. En teoría debería de ser muy sencillo, porque en teoría cuando hay una extinción donde sin causa justificada o pues es la indemnización prevista si la hemos previsto en el contrato, pero si no está prevista, pues va a ser bastante complicada. Por decisión también del TRADE, que obliga a extinguir la relación contractual como consecuencia de ser víctima de violencia de género o por violencias sexuales, tampoco hay ningún problema, o por cualquier otra causa legalmente establecida. Se establece ahí una cláusula abierta. En teoría, no debería de haber ningún problema. Cualquiera de las partes, por causa justificada, puede extinguir la relación y lo único que tenemos es el preaviso y la indemnización, pero el problema viene pues por todo esto, la resolución por incumplimiento, la resolución por voluntad del cliente sin causa justificada,
la resolución por desistimiento del TRADE, todas aquellas en las que tenemos una indemnización, no está clara cuál es la indemnización y está siempre amenazándonos la espada de Damocles del falso autónomo si no está claro. Porque es que el TRADE es una figura que en teoría es muy fácil. Si es que para mí explicarla y poner un tipo test a mis alumnos es muy sencilla. Pero luego en la vida real vemos situaciones que son muy similares y uno, desde mi punto de vista, claramente es un TRADE y el otro es un falso autónomo. A la peluquería. ¿Quién no ha ido a la peluquería? En las peluquerías cada día existe más esta figura y yo lo he vivido el del TRADE y el del falso autónomo. En la peluquería a la que voy ahora son dos chicas socias, autónomas, claramente las dos son jefas, las dos son autónomas, tienen una peluquería chulísima, súper grande, y necesitaban allí todo el mundo, no hacéis las uñas, no hacéis tal, tenían un sitio para estética, necesitaban una esteticista. ¿Vale? Pues en vez de contratar una esteticista, llegó una tercera, una esteticista, como una TRADE. Ella es autónoma. Ella lo que hace, está en un local que es de estas chicas, tiene su propia agenda, con un programa informático distinto al de las peluqueras. Sus propios clientes, o sea, es totalmente un TRADE, les hace a ellas algunas funciones de estética y además tiene sus propios clientes. O sea, está totalmente diferenciado. Yo la veo que entra, sale a la hora que quiere, tiene sus días de descansos, totalmente. Es una TRADE real. A la peluquería a la que iba antes, tenían una chica que yo jamás hubiera, hasta que no se acabó el amor, jamás hubiera pensado que era una autónoma, porque a mis ojos era una trabajadora por cuenta ajena. Llegaba a la misma hora, a las 8 de la mañana, le daba las órdenes, hacía cosas de peluquería, incluso barría el suelo, o sea, era una trabajadora por cuenta ajena, pero cuando se enfadaron, se acabó el amor, entonces es cuando me enteré que estaba como una TRADE y que denunció a la peluquería por ser un falso autónomo. Bueno, supongo que los clientes normales lo único que ven es una persona, pero vamos, es que yo creo que incluso los clientes normales en ese caso veían pues una trabajadora más, porque además es que públicamente le daban órdenes, no tenía agenda, tenía sus vacaciones, todo. O sea, es claramente un falso autónomo. Ahí no es que esté la línea que no sea fácil de comprobar. En los riders, no sé si ya me estoy metiendo un poco en el tema de mi compañera. En los riders, desde mi punto de vista, está clarísimo. Y la ley rider, no sé cómo definirla para ser como un poco políticamente correcta. Pero es que a mí esto me suena, la ley rider me suena a modernidad, a postureo. O sea, me hago la foto de que tengo una ley, que soy súper moderno, no sé qué, tal, pero y que he estado en tal sitio, me hago la foto, ¿para qué necesitamos la ley rider? ¿Para que diga que se aplica la presunción de laboralidad del artículo 8.1? Pues no creo que sea necesario que una ley que no es una ley, que es una disposición que se añade eso estaba clarísimo. Ya lo decía en el siglo pasado, cuando estudié, lo decía mi profesor de civil, los contratos son lo que son y no lo que dicen las partes. Una relación laboral es una relación laboral, aunque la llames relación de autónomo o la llames trade. Pero les he traído esta sentencia que la puse a mis alumnos y me gustó mucho, porque aquí sí que cuando vamos a otro caso muy típico de los TRADE es pues todas las empresas relacionadas con el sector sanitario. Por eso en la foto de autónomos, a lo mejor a alguien le ha parecido raro que en la foto de autónomos pusiera a tanta gente del sector sanitario, pero el sector sanitario es el futuro.
Y tanto para el sector cuidados como para todo lo que tiene que ver con estética, bueno, estética, es decir, prolongación de nuestra juventud y nuestros tratamientos capilares, de arrugas, botos, de todo. Ahí ese es un marco perfecto para el TRADE. Y en las clínicas Vitaldent para mí sería uno de esos sitios en los que no habría pensado nunca que estamos ante un sitio que el Tribunal Supremo ha considerado que son trabajadores autónomos económicamente dependientes los dentistas, los especialistas. Parece ser que yo no lo sabía hasta que leí esta sentencia, que lo que tienen son están aparte en muchos sitios como en unos policlínicos, que cada vez existen más esas situaciones en las que hay hasta fisioterapeutas, hay de todo. Pues un nicho de mercado es el sector sanitario. Pues yo soy un emprendedor y puedo tener un bajo comercial donde alquilo a trabajadores autónomos, y en este caso las clínicas Vitaldent lo que es una empresa que tiene a Trades, tiene contratada lo que sería el personal de limpieza y el administrativo que coge las citas. Y sin embargo, los dentistas son Trades, son dentistas que están en Vitaldent, en su propia clínica o en la seguridad social, que también hay algún dentista o en cualquier otra actividad. Y ahí, pues, tienen, según el Tribunal Supremo, ha considerado que es un TRADE auténtico porque tienen autonomía organizativa con libertad para fijar los días y los horarios de su actividad. Perciben un porcentaje de la facturación derivada de los servicios prestados afrontando el riesgo de impago. Esto es muy importante porque jamás hubiéramos pensado que cuando vas a Vitaldent, si no le pagas al dentista, no le estás pagando directamente a Vitaldent, sino que le estás pagando a ese TRADE, porque de hecho los precios los establecen de forma consensuada. El Vitaldent da un listado de estos son los precios que por donde deben de oscilar, y quien lo establece es el personal, por eso es autónomo, porque sí que es por su cuenta y riesgo. Abonan un canon a la clínica por utilizar sus instalaciones, eso es normal, pues igual que la esteticista que trabaja con mis peluqueras, ¿no? Eso lo vemos más. Lo que decía de los precios están fijados por cada profesional. Claro, a mí me llamaba la atención que siempre soy muy mal pensada. La guía orientativa, yo me preguntaba y le preguntaba a mis alumnos. Seguro que la guía orientativa de orientativa tiene poco y que en todos los Vitaldent están ese mismo precio. Pero bueno, la opción sí que está de que pudieran poner otros precios. Entonces, los precios están fijados por el profesional y además el profesional asume y lo pone por escrito. Estos sí que tienen sus capitulaciones matrimoniales y no se fían del amor. Entonces, como está todo establecido, sí que está establecido en ese contrato con los TRADE que ellos asumen los impagos. Entonces, claro, es que es un autónomo, está trabajando por cuenta propia, por su cuenta y riesgo. Se descuenta de la facturación un porcentaje por los materiales y los medios personales facilitados por la empresa franquiciada, que, como he dicho, pues tiene el servicio de limpieza, la persona que coge el teléfono, aunque las citas y el horario lo marca el dentista, porque es un verdadero autónomo. Y algo también muy importante es que no existe una dirección médica en la clínica, ni un superior jerárquico. O sea, no, porque aquí lo que estamos viendo es si realmente es un trabajo que se organiza de forma autónoma, que asume el riesgo y ventura, y vemos que sí en todas estas notas. Entonces, como seguro que mi compañera va a traer más bien los casos
en los que no estamos ante un TRADE, pues he querido traer uno del Tribunal Supremo, donde claramente, además, la sentencia es muy buena, está muy bien organizada y creo que nos puede ayudar mucho a saber qué es realmente un TRADE y ver, pues eso, unas nuevas formas de negocio para las personas que quieren invertir, o una forma también para pues, aquellas personas que quieren trabajar, tener lo bueno de un trabajador por cuenta propia y lo bueno también de un trabajador por cuenta ajena. Y nada, muchísimas gracias por su atención y quedo para cualquier pregunta que quieran hacer. Aquí está también el link si se quieren añadir a seguirnos en X a la cátedra, y para cualquier cosa pues tienen mi dirección de correo y pueden localizarme fácilmente en internet. Gracias. Muchísimas gracias, Belén, y estupendo toda la información que nos has transmitido en una figura que efectivamente es un tanto confusa, pero ya nos van quedando las líneas un poquito más claras. Y ahora Rocío pues, nos va a explicar pues, cuándo no estamos ante un TRADE, seguramente, ¿no? Cuando estamos ante falsos autónomos, a veces por confusión y otras veces por intención, ¿no? Seguramente. Y bueno, pues cuéntanos, Rocío, qué es lo que la experiencia desde un punto de vista muy práctico, muy directo y muy diario, como es el de la inspección de trabajo. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a que hayáis contado con la Inspección de Trabajo en la celebración de esta jornada relativa a la figura del TRADE. En el ámbito de actuación de la inspección, la figura del TRADE no es lo común. Lo común es encontrar al falso autónomo. Y de verdad que no solemos identificar un TRADE. Si bien es cierto que no hay una campaña previamente dicha de lo que es la propia organización de la Inspección de Trabajo con respecto a la figura del TRADE, pero sí tenemos una campaña con Tesorería. La Tesorería General de la Seguridad Social, sí tenemos una campaña organizada en materia de TRADE, y en estos supuestos, cuando la Tesorería salta cualquier elemento o le consta cualquier circunstancia que le llama la atención, nos lo remite a la inspección y nosotros iniciamos la labor de investigación para determinar si está bien en el encuadramiento como un TRADE o efectivamente correspondería un trabajo por cuenta ajena. El resto de actuaciones que hacemos la Inspección de Trabajo en relación con los TRADE pues ya viene de la propia deriva de la actuación propia de la Inspección de Trabajo. Y en este caso, como no me quiero repetir mucho, porque ya lo ha explicado muy bien nuestra compañera Belén, sí es verdad que la Inspección de Trabajo en estos supuestos lo que despliega es una labor investigadora, de detectar aquellos elementos que configuran un TRADE con los que realmente configuran la nota de laboralidad de trabajador por cuenta ajena. Y lo que se hace necesario es ir haciendo trabajo, la identificación del TRADE en su lugar de trabajo, hablar con los mandos intermedios, hablar con compañeros del centro de trabajo para ver las reales condiciones en las que realiza el trabajador autónomo económicamente dependiente. Y como ha comentado Belén, pues ver si tiene horario, ver cómo realiza el trabajo, si lo hace de forma diferenciada o no del resto de compañeros, si realiza su actividad o resultado, o si no es por tiempo de trabajo, si lo hace de forma como al resto de la plantilla, si es el único que realiza ese tipo de trabajo o si además también hay trabajadores en la empresa que realicen ese tipo de trabajo en la empresa. Y eso es bastante importante porque es lo que nos da a nosotros entender y poder determinar si está bien el encuadramiento o no del trabajador autónomo económicamente dependiente. Como ha comentado Belén, tiene que tener medios propios, realizar su actividad sobre todo para más empresas, es decir, que dependa económicamente del empresario principal, es decir, el que tenga unos rendimientos superiores o al menos del 75%, pero que nosotros cuando pidamos la documentación fiscal o tributaria veamos que tiene más actividad. Es decir, no solo realiza una actividad con el empresario principal en el que tiene y ostenta la condición de TRADE, sino además que tenga una actividad con otra empresa en la que, pues claro, una revisión documental y fiscal, por nuestra parte, y simple, podamos detectar que eso es así. ¿En qué sectores puede haber una mayor concurrencia de TRADE? Actualmente yo no seré capaz de decir un sector principal,
porque es verdad que es muy variado. Es decir, hay veces que, como ha comentado Belén, va a una peluquería y te encuentra el trade, y otras veces va a una empresa de logística y también encuentra el trade, y ambos también encuadrados. Al final, aquí no hay una predominancia o una determinancia de un sector concreto que recurra de forma predominante al trade, sino hay necesidades en las que hay que cubrir, y la empresa puede determinar si opta por cubrirlo con un trabajo por cuenta ajena o a través del trade. Y ahí es donde entra la importancia de determinar aquellos elementos que pueden configurar una relación laboral por cuenta ajena o una relación laboral, no, una actividad profesional, es decir, una relación mercantil entre ambas partes. Por eso, a raíz de la actuación de la inspección, es muy importante que haya una infraestructura propia, medios propios. También, como ha comentado Belén, dependerá de la actividad que se contrate. Es decir, no es lo mismo un salón de belleza que cuando estamos en logística. No es lo mismo, dependerá del resultado de la actividad profesional que desarrolle y realice el trade. Por parte de la inspección, cuando despliega aquella labor, aquella actividad investigadora, como he dicho antes, es muy importante el cómo y dónde se realice la actividad profesional por parte del trade, en qué condiciones, en comparación con los compañeros, los mandos intermedios, si realizan instrucciones y da instrucciones directas a cómo se realiza la actividad por parte del trade, usted tiene autonomía técnica y funcional a la hora de realizar su actividad profesional y solo se limita al objeto concertado por el contrato firmado con la empresa. Y en este punto, por parte de la inspección, sí se recomienda, y es muy importante, que se suscriba de forma escrita el contrato y que se registre en el Servicio Público de Empleo Estatal, porque ya es un indicio por parte de la empresa que esa relación es una relación mercantil entre una empresa y un trade. En el caso de que haya una ausencia de un contrato registrado y las diferencias son tan... es una línea tan difusa y tan llena de indicios que pueden darte para un lado o para otro, es decir, para configurar una relación laboral o configurar una relación mercantil, que si configuramos por escrito un contrato, que lo registramos además en el Servicio Público de Empleo Estatal, que sí es verdad en este punto hay que entender que la obligación recae en el trade en primer lugar, pero si este no lo registra, la empresa, transcurrido 15 días creo, que no me equivoco, de plazo, puede registrarlo en el SEPE. Y en este punto sí es verdad que a nosotros la alegación de la empresa de yo no sabía, a mí no me costaba, que no estaba registrado el contrato, no es admisible. Al final es una responsabilidad que tiene que asumir la empresa en configurar de forma adecuada una relación mercantil con el trade que tenga empleado en su estructura. Es importante que en ese contrato pues, se identifiquen las partes, se determine el objeto, es decir, por qué contratamos, por qué recurrimos a la figura del trade, sobre todo porque así diferenciamos la actividad profesional que realiza el trade con el resto de la plantilla de la empresa. Y a la hora de acreditar y justificar ante la inspección por qué hemos recurrido al trade es mucho más fácil. A nosotros nos facilita nuestra labor, y para la empresa deja claro que su intención no es recurrir a un trade enmascarando una relación de falso autónomo para evitar los costes sociales que conllevaría una relación laboral por cuenta ajena, sino que ha recurrido al trade porque es la mejor forma, es la forma más idónea para organizar la actividad que ha concertado con el trade. Como ha comentado Belén también, el trade no debe tener trabajo de su cargo, y eso sí es una condición que es difícil de poder cerciorar por parte de la empresa, pero sí puede evitar. Es decir, si yo voy a una empresa, hago una visita, identifico al trade y a un trabajador contratado por el trade, la empresa no puede alegar que desconocía que ese trabajador era del trade, porque tiene que tener unos medios de control en el acceso a sus instalaciones. Es como el que no deja entrar a una persona que no conoce su casa. Pues yo al final hago una analogía entre casa y centro de trabajo. Es decir, tu centro de trabajo es tu casa empresarial. Y cuando tú tienes una casa empresarial, limitas, controlas quién accede a ella. Por tanto, yo sé que es difícil controlar por parte de la empresa que el trade no tenga trabajo por cuenta ajena. Bueno, podría requerirse alguna documentación, pero tenemos constancia que el día 1 lo cumple, pero ya no sabemos si después procede a contratar. Pero sí puedes evitar que entre a tus instalaciones y así saber que, mire, yo desconocía que tenía trabajadores, pero nunca han entrado en instalaciones. En este caso también la contraprestación económica. Claro que una actividad profesional por parte del trade se hace a título lucrativo, y la contraprestación económica no puede ser por tiempo de trabajo.
porque eso sí sería un indicio de trabajo por cuenta ajena. Es decir, yo no puedo retribuir al trade de la misma forma que retribuyo al resto de la plantilla de mi empresa. Lo tengo que retribuir a raíz de un resultado. Es decir, yo contrato un resultado, no contrato un tiempo de trabajo empleado en mis instalaciones. Y eso es a la hora de ir desgranando y diferenciando la actividad profesional que va realizando el trade en las instalaciones con diferencia al resto de la plantilla. Si yo al final tengo un horario y es claro que el trade va a estar en las instalaciones de la empresa, pues al mismo tiempo, si no parecido al resto de la plantilla, porque es cuando yo tengo abiertas mis instalaciones para realizar la actividad profesional en las instalaciones de la empresa. Pero es verdad que tiene que haber ciertas notas diferenciadoras entre el trade y el trabajador por cuenta ajena, porque si no llegaríamos a una falsa actividad autónoma. En este caso, por ejemplo, a nosotros, la inspección sí nos han planteado consulta si se podría configurar la figura del trade cuando estamos hablando de hijos de titulares de instalaciones. Es decir, yo tengo una empresa A y mi hijo se dedica a realizar una actividad que vendría bien complementando a mi empresa, pero no la realiza de forma exclusiva para mi empresa, sino que él tiene una actividad montada y presta servicios para varias empresas, pero de forma predominante para la mía. Y ahí sí tenemos criterios que hay que diferenciar. Primero, si es menor o mayor de 30 años, si convive o no con el cónyuge, bueno, con el progenitor, perdón, que ahí me he equivocado. Y en este caso, si es mayor o es menor de 30 años, es importante porque eso lo pone la ley. Es decir, si es menor de 30 años y convive, puede ser contratado por cuenta ajena perfectamente, siempre con la exclusión de fogaje y desempleo, porque lo que es la nota de protección no serían obligatorias. Y si es mayor de 30 años y no convive con su progenitor, aquí puede optar por ser autónomo o por ser trade, siempre que cumpla la noción o la condición de que perciba al menos el 75% de su rendimiento económico de la empresa o de la mercantil de su progenitor. No habría ningún problema en el caso de que sea el hijo para configurar la figura de trade y no estaría mascarando ninguna relación de un falso autónomo o una relación de autónomo pura y un familiar colaborador en este caso. No, se admite la figura del trade. ¿Quién a efectos de la inspección de trabajo no podría tener la condición de trade? Y es verdad que en este caso sí son indicios, bueno, yo diría que no son indicios, son cuestiones claras y palmarias que impiden la configuración de la figura del trade, cuando son titulares del establecimiento. Cuando tú eres titular del establecimiento, eres autónomo. No puedes configurar la figura de trade y delegar en otro la figura del autónomo porque ya eres titular. Tiene un establecimiento abierto al público y normalmente la figura del trade es una figura de colaboración. Es decir, no realizamos la actividad laboral como un trabajador por cuenta ajena, pero no somos autónomos. Somos un híbrido y por eso no podemos tener la titularidad de un establecimiento o de locales comerciales o industriales o oficinas y despachos abiertos al público. Tampoco se admite la figura del trade cuando ejercen la profesión de forma conjunta en régimen societario o bajo cualquier otra figura emitida en derecho. Si constituye una sociedad cooperativa o una comunidad de bienes, no puede tener la condición de trade. Y al final eso, nosotros sí no lo hemos encontrado porque yo creo que bueno, al final, como todo, se configuran las relaciones, como ha comentado Belén, al final las partes dan una denominación al contrato que suscriben, pero eso no determina la verdadera naturaleza del contrato ni de la prestación de servicio que se está realizando. Y en este caso, con respecto a actuaciones que estamos realizando nosotros con los traders, sí es verdad, como ha comentado Belén, en el caso de los riders, en este caso sí que era palmario, que no era una relación ni de trader ni de autónomo, era una relación por cuenta ajena que cumplía toda nota de laboralidad. Y poco más con respecto a la figura del trader, que claro, ya Belén me ha configurado todo el régimen jurídico de los traders y lo ha explicado de forma muy completa, pero nosotros como Inspección de Trabajo, cuando hacemos una actuación, hacemos visitas al centro de trabajo, que eso sí es muy determinante y es necesario, y entablamos una entrevista con los mandos intermedios, con los compañeros de
del TRADE, con el propio TRADE, incluso a veces necesitamos comparecencia en la dependencia de la inspección y eso no tiene por qué llamar la atención. Nosotros básicamente tenemos que tener y contar con toda la información posible en ese momento. Y a partir de ahí lo que hacemos es desgranar elemento por elemento si va cumpliendo las cuestiones de laboralidad, es decir, si las condiciones reales en las que ejecuta la actividad el TRADE cumple lo que establece el artículo 1.1 del Estatuto de Trabajadores o, en cambio, cumple lo que establece la Ley 20/2007, a efectos de determinar si en la acumulación de indicios que vamos desgranando e identificando estamos ante una relación laboral por cuenta ajena y, por tanto, ante un falso autónomo, o estamos ante un TRADE en el que cumpliría las notas establecidas en la Ley 20/2007. Y en este último caso, con una consulta que también nos han hecho bastantes, el requisito es del 75%. Y es verdad que cuando un autónomo establece una relación con una empresa y con posterioridad adquiere la condición del 75%, lo que establece la jurisprudencia es que, como es una relación sobrevenida, hasta que no se extinga ella, la misma, la inicial, no se puede configurar una posterior relación de TRADE. Pero cuando se inicia una relación de TRADE, el requisito del 75% debe ser cumplido a lo largo de la duración del contrato. Igual si se cumple en el inicio, cuando se formaliza el contrato, y en este caso sí se le recomienda a la empresa, en este caso, que de forma periódica, no cada mes porque sería imposible, pero sí al menos una vez al año, vaya verificando que se cumple el requisito del 75%, ya que el autónomo, es decir, el TRADE, realiza su actividad no solo de forma exclusiva con la empresa, sino con varias empresas, por lo que sus rendimientos económicos pueden ir variando y se puede ir modificando el cumplimiento o no del requisito del 75%. Y eso sí sería necesario. Por tanto, por parte de la inspección, lo que se recomienda, siendo de forma sucinta y escueta a las empresas, es que garanticen que tengan un horario, pero la ausencia de instrucciones y directrices para que realicen su actividad, es decir, de forma que garanticen que ejecutan su actividad profesional con autonomía, tiene que funcionar dentro de lo que es las instalaciones de la empresa, que la realicen de forma diferenciada, no es admisible que porte un polo con el logotipo de la empresa, porque eso lo llevan los trabajadores que tienen un uniforme de la empresa. El TRADE se supone que no debería portar el uniforme de la empresa. Que lo retribuya y la compensación económica sea por el resultado, que asuma riesgo ventura, como bien ha explicado Belén, y el contrato, que el contrato esté firmado y suscrito y esté registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal. Cumpliendo todos esos requisitos, en principio, yo creo, ante una actuación de la inspección, veríamos de forma fácil y sencilla que estamos ante una auténtica figura del trabajador autónomo económicamente dependiente y destruiríamos o eliminaríamos aquellas notas de laboralidad que podría conducir a la conclusión de que estamos ante una relación laboral por cuenta ajena. Teniendo en cuenta las notas básicas y esenciales del TRADE, no habría mucho más problema. Por parte de la inspección, poco más se puede añadir a lo que ha comentado Belén y espero haber sido clara con respecto a la actuación que realizamos la inspección. Básicamente es verificar si está bien o no el encuadramiento. Si tiene alguna pregunta, estaremos... Muchas gracias, Rocío. Yo de lo que habéis comentado tengo como dos cuestiones que os traslado y una es, efectivamente lo has mencionado, Rocío, el tema del 75% de esta retribución, pero claro, que tienes que recibir como mínimo ese 75%. Pero esto, ¿cómo lo casamos con el hecho también? Aunque tú lo has adelantado un poco, pero creo que no es fácil casarlo con el hecho también de que tus percepciones están sometidas a resultados y a un riesgo y ventura. Con lo cual, quiero decir que inicialmente es complicado saber que efectivamente el 75% de tu retribución va a venir de una empresa, porque ni siquiera sabes realmente, estás sometido a ese riesgo y ventura, ¿no? Ni siquiera sabes al final esas percepciones si van a llegar o no van a llegar siquiera, ¿no? Eres un autónomo en realidad. Y luego otra cosa es en el tema también de la indemnización. Claro, esta figura no tiene una indemnización tasada cuando se resuelve este contrato. No. Entonces, porque no es un trabajo por cuenta ajena. Entonces, claro, aquí venimos con indemnización de daños y perjuicios.
Pero claro, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, pues obviamente pues acreditar esos daños y perjuicios, pero claro, aquí nos vamos a encontrar efectivamente pues, con una dificultad de acreditación y una dificultad probatoria, ¿no? Que en un trabajador por cuenta ajena pues inicialmente no tenemos, ¿no? Ahora tenemos mucho más resuelto, ¿no? Entonces, a lo mejor son dos cuestiones, un poco el determinar la percepción, ¿no? Esa relación entre los ingresos y las percepciones recibidas, ¿no? Y por otra parte, cuando termina la relación, como bien decía Belén, claro, nos encontramos con una situación, además una situación normalmente conflictiva, desacuerdo, y entonces tener que probar ahí, ¿no? Y tener que acreditar los daños y perjuicios, que a lo mejor pues tampoco va a ser muy fácil, no sé cómo lo veis vosotros. Yo, si me permite, Belén, en relación con la determinación del 75% de los ingresos, por eso he indicado que sería aconsejable hacerlo de forma anual, porque eso se puede acreditar con la declaración de la renta o con un certificado de rendimiento emitido por Hacienda. Es decir, a priori, se puede presumir que sí, que puedo adquirir la condición de trade porque entiendo que la mayor parte de mi rendimiento viene de la empresa, pero no lo sé hasta que no tengo a final de año, al final como todo autónomo, una declaración de la renta o un certificado de rendimiento económico sobre Hacienda. No habría ningún problema si se pierde la condición de trade y no se sabe decir, al final en enero crees que ostenta la condición de trade porque entiendes que tiene 75%, pero una vez que realizas la declaración de la renta de ese año, ves y compruebas que no hay ningún problema porque al final la cotización de un trade y de un autónomo es la misma. No habría ningún problema en ese sentido. Con respecto a la cotización, me explico. Y al final, si siempre se ha realizado la actividad acomodando a los requisitos de trade, no incurriría una relación de falso autónomo. No estaríamos ante una relación laboral por cuenta ajena. Por tanto, eso Me no. refiero un poco, a lo mejor, más que para el trade, incluso para la empresa, ¿no? Sí, pero yo creo que no generaría ningún problema. Es decir, al final lo único es que sería una pérdida sobrevenida de la condición de trade, pero a posteriori y sin conocimiento en el momento de la concertación del contrato. Es decir, en el momento de configurar las partes una relación con el trade y la empresa, se entiende que se cumple ese requisito y con posterioridad se entiende que, bueno, se comprueba que no. No pasa nada, pierde la condición de trade y sería un trabajador autónomo. Entendemos que si cumple los requisitos del trade como tal. Porque si se le da la actividad profesional como un trade cumpliendo sus requisitos, nunca enmascararía una relación laboral por cuenta ajena. Eso por mi parte creo que sería así. Y con respecto a los daños y perjuicios, yo sí es verdad que en ese sentido me pierdo. Es algo que a la esfera de la competencia de la inspección no entramos con respecto a las indemnizaciones. No sé si Belén puede aclarar más ese punto. Yo es que cuando he visto cuando he buscado sentencias sobre trade, al final veo que siempre lo que intentan es, pues eso, como decía, cuando se ha perdido el amor, lo que intentan es ya, en vez de ir a por una indemnización por daños y perjuicios como trade, ir a una indemnización como trabajador, considerar que es una relación laboral. Entonces, las sentencias que he visto siempre han sido, bueno, estaba como trade y considero que no es un trade. Y si el juez considera que es un trade, pues entonces me tiene que indemnizar y estas son mis cuentas. Pero normalmente a juicio, que es lo que podemos ver los académicos, las sentencias van ya solicitando que se considere un falso autónomo. Y como la mayoría de las veces suelen ser consideradas como tales, es muy rara. He buscado todos los años, cuando me toca explicarlo, busco una sentencia y con excepción de esta de Vitalden y alguna otra en el Tribunal Supremo, creo que no he visto nada más que esta. Habrá alguna más, porque tampoco las puedo ver todas, pero es que es muy difícil encontrar un trade auténtico. Y Complicado. yo tenía una pregunta para Rocío. Yo no sé si imagino que no hay una campaña específica para desenmascarar, por así decirlo, en plan novelesco al trade, o vais solamente a ver si hace aflorar un poco bueno, no es economía sumergida, porque claro, si estás como autónomo no es economía sumergida. A mí me llama la atención, yo no sé si salta la alarma en la inspección, situaciones
que para mí saltaría la alarma, pero claro, tenéis tantas denuncias, tantas cosas. Me llama la atención, por ejemplo, en despachos profesionales, donde tienes todas las categorías posibles. Tienes el trabajador por cuenta ajena, el autónomo y el trader. Y todos tienen las mismas condiciones. Luego te das cuenta que al final de año más o menos todos ganan más o menos lo mismo, lo que pasa que van haciéndole ingresos distintos. Y digo, pero vamos a ver cómo en una situación como esta, que no sé si será algo muy normal o si lo veis como algo muy normal, eso en despachos profesionales de profesiones liberales, fundamentalmente asesorías jurídico-laborales, donde tienes, pues eso, unas personas contratadas por cuenta ajena, otros autónomos y otros trades. Y todos trabajan igual. Es como en los grandes bufetes estos que vemos americanos y tal, que vas pasando la categoría, pues pues la categoría senior es que te contraten por cuenta ajena, pero y a todos les paga el autónomo, el empresario y todas estas cosas que se saben y no sé A ver, bien. por parte de la Inspección de Trabajo sí hay una campaña concreta en materia de encuadramiento de trade, pero lo he comentado antes, viene a instancias de tesorería. Es decir, es la Tesorería General de la Seguridad Social la que nos pide, nos remite solicitud de oficio en el que ve indicios, le salta la alarma, hay algo extraño, hay elementos que nos llevan a confusión y nos remite a la inspección para que hagamos la labor de investigación. Y después ya está el devenir de la propia actividad de la inspección. Nosotros hacemos una actuación, bueno, como has comentado tú, una asesoría jurídica, por cualquier cuestión y nos encontramos con la figura del autónomo o del trade y entonces donde desplegamos nuestra actuación de investigación a la hora de diferenciar si estamos o no ante un falso autónomo o no, pues estamos ante un autónomo o un trade bien configurado. Normalmente es lo que concluyen los tribunales. Normalmente se da en la figura del falso autónomo. Es decir, encontrar un trade bien encuadrado y que realice la actividad bien cumplidos los requisitos es bastante complicado. Es bastante complicado. Nos preguntan también lo de qué diferencia hay entre un freelance y un trade. Y un trade, sí. Bueno, no sé si Belén quiere comentar el tema y después lo... Es que realmente el freelance como tal no es una figura jurídica en sí. Entonces, un freelance yo creo que puede ser un trade o puede ser un autónomo sin más. O sea, al final es ¿no? Es que no hay todos aquellos términos que utilizamos pero que no están en una norma, como qué diferencia hay entre un emprendedor y un autónomo. Es que emprendedor no es un concepto jurídico, el freelance tampoco es un concepto jurídico, ¿no? Entiendo que, como no es un concepto jurídico, me lo estoy inventando, entiendo que es una persona que hace trabajos de vez en cuando y tal. Entonces, pues puede estar configurado o como un autónomo o como un trade. Será un trade cuando tenga las notas, cuando tenga un cliente principal para el que él trabaja, para el que trabaja más, no es que trabaje más del 75%, sino que sus ingresos provienen de un 75% de ese cliente principal. Entonces, claro, a lo mejor, no sé si lo está diciendo, por ejemplo, cuando pienso en todos los articulistas, ¿no? En todas estas personas, los periodistas que trabajan para distintos medios de comunicación. A lo mejor son escritores de libros y luego pues hacen columnas y tal. Pues depende si fundamentalmente trabajan para el mundo y sus ingresos suponen más del 75% de esa editorial o de esa empresa, pues sería un trade. Es que a veces utilizamos conceptos que todos conocemos pero que no son conceptos jurídicos. El trade sí lo es y el freelance no es un concepto jurídico.
Yo creo que a modo de concluir sería que no hay diferencia alguna, que el freelance puede ser autónomo o puede ser trade en función de las condiciones que reúna con un cliente o con otro. ¿No? Sí. Sí. La respuesta. Muy Que a bien, mí, pues Rocío, perdona, lo que me llama la atención, lo de la campaña, es que claro, cuando hacéis las campañas de la temporalidad, sí os salta la alarma, sí sabéis que Es en una más fácil. empresa hay, pero que en una empresa hay autónomos no porque son autónomos. Claro, por eso es mucho más, es más complicado. Viene a instancias de Tesorería General de la Seguridad Social porque cuando adquiere la condición de trade sí lo tienen que comunicar a Sí Tesorería. dice quién es porque sí dice quién es el cliente principal y entonces sí que saben que esa empresa tiene... Información. Nosotros sí podríamos organizar campañas pidiendo la información a Tesorería, pero Tesorería cuando nos manda, por ejemplo, hay empresas que tienen trabajadores por cuenta ajena, en un momento determinado cambian la forma de organizar y ciertos trabajadores pasan a condición de trade. Pues es raro. Salta la Es alarma. raro. Es raro. Y entonces, pues ya a ser algo extraño, tenemos que nos lo mandan a la inspección y nosotros pues vamos y comprobamos que realmente han cambiado sus condiciones de trabajo, que no están haciendo una continuidad de la relación laboral por cuenta ajena anterior, que se ha extinguido y se ha iniciado una como una actividad autónoma. Pero esa información sí es verdad que la dispone Tesorería General de la Seguridad Social, que nosotros como inspección no tenemos ningún problema, porque la colaboración es absoluta y tenemos acceso a la información, pero es una campaña que viene a instancias de Tesorería, porque sí tienen la información. muy bien. Pues justo, hemos terminado a la hora, pero clavadísimo. Ha sido fantástico porque veo que por el chat no hay ya más preguntas y si no queréis comentar alguna cosa más entre vosotras o algo más, pues lo daríamos por concluido, si os parece, ¿no? Yo quiero volver a daros las gracias, tanto Rocío como Belén. Es una figura efectivamente confusa porque, bueno, porque hay muchas notas, tienen que darse todas, hay presunciones, hay, pues eso, los terrenos turbios estos del derecho, que son cosas que se parecen pero no son al mismo tiempo, se parecen a un autónomo pero no es un autónomo, se parece. Pero es verdad que con vuestras aportaciones nos habéis dejado mucho más clara la cuestión y sobre todo esa necesidad de que esté previamente bien definido, que el contrato esté previamente bien elaborado y todos los elementos bien determinados para precisamente dejarlo claro y evitar luego confusiones y problemas de interpretación, ¿no? Y bueno, pues nada más, muchísimas gracias y espero que a todos nos haya servido y nos vemos en la siguiente, si os parece. Seguro que sí. Perfecto. Gracias. 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 Hasta luego.